A lo largo de este año se avanzó muchísimo en las políticas, en las propuestas, en los programas que hay que desarrollar, y llegamos a la conclusión que era necesaria una ley de desarrollo rural integral. El problema que se dio fue que esta iniciativa de ley venía desde atrás. El gobierno la estuvo entreteniendo, el gobierno anterior, y nunca tomaron realmente la decisión de quererla impulsar. Se encontró que era necesario hacerle unas enmiendas. Nosotros le pedimos a una comisión en el Congreso que se hiciera cargo de esto. Recibieron más de 80 audiencias. Y después de eso ellos fueron sacando sus propias conclusiones como para poder hacer las enmiendas que consideraban que eran necesarias. Resultó que las enmiendas al final se dieron a conocer, según yo, ya con tiempo, pero se dieron a conocer casi un día antes de que nosotros decidiéramos que la ley era necesaria tratar de pasarla al terminar el primer año de gobierno. Y esto despertó la polarización. Y yo creo que los dos lados además tienen razón. Es decir, yo ayer tuve una reunión con algunos representantes del sector privado en donde los puntos de ellos también son sólidos. Los argumentos de ellos también son valederos y es importante escucharlos. Hay desde las organizaciones campesinas, hay una organización muy radical que se manifestó también a finales de diciembre, mediados de diciembre, que yo me reuní con ellos, en donde esta organización dijo: mire, nosotros no aceptamos ni el cambio ni siquiera de una coma de esta iniciativa tal como está ahorita. Las otras organizaciones, que son las mayoritarias, dijeron: miren, nosotros ya nos esperamos, estamos conscientes que tenemos que esperar un poco más y que se logren buscar acuerdos que no violen otras normas. Entonces yo creo que ahí hay una puerta para lograr acercar las posiciones lo más posible. Y ahora también está la intervención del CES, del Consejo Económico Social, que creo que puede ayudar muchísimo también, y eso es parte de las funciones que le corresponden por ley al Consejo Económico Social. ¿Le frustró haber retirado la reforma constitucional del Congreso? Mire, sí, a mí por supuesto me dolió muchísimo pedirle al Congreso que lo dejara esto en suspenso, pero efectivamente tiene que ver también con lo del presupuesto. Por ejemplo, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral me está pidiendo ahorita una reunión, y es para ver los recursos que se tienen que asignar para la consulta que debe de haber con el tema de Belice, que no los tiene asignados en su presupuesto, y hablé con el ministro de Finanzas y efectivamente no quedaron contemplados. Ahora tenemos que ver cómo hacemos, porque estos no son menos de 240 millones, no son para poder tener esa consulta, que es una obligación del Estado de Guatemala. Entonces, esto fue un tema importante. Nosotros creímos... Pero no fue más importante la oposición del sector privado organizado. No fue determinante. Pareciera que en el Congreso no pasa lo que el cacique no quiere que pase. Mire, eso sí, ellos tienen un peso importante, hay que reconocerlo, pero le quiero decir, Juan Luis, el 7 de noviembre fue el terremoto, fue miércoles. Para el viernes yo tenía programada una reunión en donde estaban invitados los 334 alcaldes. De ellos nosotros esperábamos, por lo menos, habíamos hecho ya toda la estimación, tener el respaldo de por lo menos 280 alcaldes. Yo había hablado con los 22 presidentes de las asociaciones de alcaldes departamentales y ellos habían manifestado su respaldo. Luego, el día lunes teníamos programada, para el día martes de la siguiente semana, teníamos programada una movilización que iba a ser conjunta con diferentes sectores. A favor de la reforma. A favor de la reforma. Los consejos de desarrollo departamentales, que tienen representación de diferentes sectores de la sociedad, estaban empezando a sacar un punto resolutivo en su departamento a favor de la reforma constitucional. Entonces, llegamos a tener 18 puntos resolutivos y después lo suspendimos precisamente por la situación que se nos vino del terremoto. Es decir, estábamos empezando nosotros a mover la estrategia que teníamos para respaldar las reformas constitucionales cuando se nos vino pues el lamentable fenómeno natural del terremoto, que fue realmente lo que más nos incidió. No estábamos en una línea de decir el CACIF se opuso, entonces nosotros retiramos la reforma. No, teníamos diseñada una estrategia para impulsar el apoyo hacia las reformas constitucionales. En el Congreso estaba difícil, pero estábamos cerca de alcanzar los 105 votos. ¿Y hay plan B?
Bueno, el plan ahorita sería ahora esperar una oportunidad, que hayan mejores condiciones, que hayan los recursos y que también en el Congreso, que cada vez se pone más difícil poder tener los 105 votos, que son los que se necesitan. Dificultades, presidente. Nos tenemos que ir en muy poco tiempo al corte comercial, pero ¿necesitaba usted una dificultad más, una añadida? Por ejemplo, al aprobar ese acuerdo gubernativo que le recuerda a la Corte Interamericana la reserva de la jurisdicción a partir de 1987. Bueno, mire, yo creo que tal vez no era necesario, Juan Luis, hay que reconocerlo. Lo que sí fue importante es que además uno le dice, mire, ¿para qué se desgaste en ese tema? Pero yo lo miro de otra forma. Y la otra forma ¿es necesario levantar ese tipo de debates en el país? Yo creo que sí. Yo creo que ese debate lo deberíamos, qué bueno que se levantó. Me permitió reunirme con representantes de los sectores de derechos humanos, que no lo habíamos tenido la oportunidad de hacerla, y creo que fue además muy positiva la reunión que tuvimos. Fue en mucha altura, de mucho respeto, con puntos de vista importantes. Yo ahí, lo digo públicamente, entendí un punto que fue muy valioso. Y es lo que ellos me dijeron, mire, la política de derechos humanos desde el 2000 con el presidente Portillo y luego los siguientes periodos fue una política en donde ellos prácticamente aceptaron las decisiones de la Corte Interamericana. Y esto en derechos humanos, esto se mira entonces como un antecedente a favor de los derechos, y esto lo que dice es que si usted mantiene esa decisión, se va a ver como una regresión. Y eso yo creo que sí es cierto. Fue el punto más valioso que yo levanté de eso, y esto es un punto que ya lo empezamos a discutir con los funcionarios nuestros y estamos buscando otras alternativas. ¿Cuánto le cuesta al Estado este tipo de sentencias, que además pagan personas que ni vivieron la guerra y que también tienen el derecho humano de un mundo mejor, no anclado necesariamente al pasado, sobre todo cuando hay una reserva del Estado? Ese es uno de los argumentos que nosotros estábamos viendo, porque la Corte Interamericana, finalmente alguien me decía, mire, usted está defendiendo a los excompañeros militares. La Corte Interamericana no juzga personas, la Corte Interamericana no da justicia, no debe ni siquiera entrar a calificar. Ella solo condena al Estado, hace una condena moral y hace un resarcimiento económico que nos ha costado millones de dólares pagar a grupos menores de efectivamente todas las víctimas que hubieron durante el enfrentamiento armado. Pero a las familias de esas víctimas también les costó millones la ausencia de sus seres queridos y que el Estado haya terminado con ellos. Yo creo que valorar cuánto cuesta o cuánto hay que resarcir es un tema muy difícil, porque una vida humana no tiene precio. Yo creo que vamos a ir al corte, pero una pregunta. ¿Ustedes estarían dispuestos a aceptar las decisiones de la Corte si fueran morales y no económicas? Por supuesto. Por supuesto que sí. Además hemos aceptado estas sentencias y estamos dispuestos a cumplirlas. El tema que nosotros estamos levantando es, la Corte está excediéndose, está tomando en cuenta la reserva que fue presentada por el gobierno, fue la Democracia Cristiana en ese tiempo el que presentó la reserva para que los casos, en el momento que Guatemala se estaba adhiriendo a la Corte Internacional, a Corte de Derechos Humanos, estaba a partir de los hechos del 87 para adelante. Después salieron otros hechos que dicen que son continuados y que entonces no tienen fecha, y eso es otra discusión. Pero yo creo que al final nosotros podemos encontrar otro camino. Es, por ejemplo, darle al secretario de la Paz el nombramiento como embajador plenipotenciario y que él tenga la representación también del Estado para hacer valer esa reserva y poderla pelear ante la Corte Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso creo que es otro paso que podemos hacer y pasar. Yo no tengo ningún problema en hacer la derogación de este acuerdo, y especialmente después de ya la discusión que se levantó sobre ese tema, que era un debate que era importante. Pero ¿cómo lograr eso y que no se produzca la regresión de la que le hablaban los activistas de derechos humanos? No, porque si nosotros damos el paso de derogarlo, bueno, prácticamente continuamos en eso. Ahora, la defensa del Estado sí hay que hacerla. Lo que no podemos hacer nosotros es que el Estado llegue y diga, bueno, nosotros nos allanamos y desde ya damos por reconocido de que aquí tenemos que pagar y que tenemos que reconocer lo que diga la Corte. Es decir, hay un proceso de defensa que es obligación del Estado, de los funcionarios del Estado, hacer esa defensa. Presidente, vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos conversando con Otto Pérez Molina, presidente de la República, en el primer aniversario de su llegada al poder.